Si has llegado hasta aquí, te felicito. Y es que aunque tú no lo creas, lo que hemos conseguido hasta aquí nos puede ayudar a resolver la mayoría de casos de uso que nos podemos encontrar. Sin embargo, hay técnicas más avanzadas, o no tanto técnicas más avanzadas, sino módulos adicionales que nos ayudan a hacer cierto tipo de aplicaciones de IA generativa. Lo primero que se nos viene a la cabeza es que si yo voy a hacer un agente conversacional, tengo que tener forma de guardar la conversación. El agente tiene que ser capaz de recordar mensajes previos. Cuando hablábamos de, cuando hablábamos del agente React, lo que hacíamos era manualmente meter el input de la salida anterior en nuestro nuevo prompt. La memoria funciona un poco así. Hay distintos tipos de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. En este caso vamos a intentar trabajar con ambas y vamos a ver para qué se usan cada una de ellas. Lo primero, un pequeño resumen sobre qué es la memoria y cómo lo podemos utilizar. ¿Vale? Como comentamos aquí, una de las principales limitaciones que tiene un LLM es que son stateless, no tienen estado. ¿Qué significa eso? Que son totalmente dependientes al input que nosotros le damos. No recuerdan lo que les dijimos hace 5 segundos. Por lo tanto, para construir un agente coherente necesitamos incluir algún tipo de memoria. El principal problema al que nos enfrentamos aquí es el problema de la ventana de contexto. Es cierto, a fecha de publicación de este vídeo, existen modelos con ventanas de contexto lo suficientemente grandes para hacer que este tipo de problemas casi no sea ni un problema en ciertos casos de uso, ¿vale? En este caso, yo pongo que para GPT-4o la ventana de contexto son 128.000 tokens. Hay modelos que creo que ya llegan hasta 1 millón de tokens. Sin embargo, creo que también es interesante aprender a optimizar la memoria y que no sea todo pura fuerza bruta. También es cierto que cuanto más grande sea la ventana de contexto, cuanto más tokens de entrada metamos, más caro nos va a salir, porque más tokens va a tener que procesar. En cualquier caso, es importante lo que comentamos aquí, de que no se puede meter contenido infinito a una ventana de contexto. Sea el límite 100, sea el límite 500, sea el límite 1 millón de tokens, ¿vale? Por lo tanto, salen dos tipos de memoria, ¿vale? Lo que comentábamos antes. Short Term Memory, que es básicamente guardar información muy reciente, es decir, cuál ha sido mi mensaje anterior, cuál ha sido la llamada a la tula anterior, cuál ha sido los últimos 5 mensajes. Y luego tenemos Long Term Memory, memoria a largo plazo, en el que guardamos pues información genérica, ¿vale? Acerca de pues el usuario, del entorno, de lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos esos dos tipos de memoria, una que guarda básicamente, pues por decirlo así, de alguna forma el historial de conversaciones, y luego otra que es una base de datos a la que nosotros podemos hacer referencia en cualquier momento y que nos devuelve solamente lo que es relevante. Hay muchas formas de introducir memoria a largo plazo. También puede ser muy interesante cuando hablamos de agentes conversacionales guardar preferencias del usuario, guardar ese tipo de cosas que no son cosas a corto plazo como, vale, mi último mensaje ha sido este, sino es más bien, si yo tengo 200 conversaciones con un usuario, qué tipo de preguntas me hace, por ejemplo, qué tipo de comportamientos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello iría en una long term memory. Y no tiene por qué ir obligatoriamente en una base de datos vectorial, pero bueno, es como lo más típico. Vamos a hablar primero de la memoria a corto plazo, ¿vale? Tenemos varias formas de guardar memoria a corto plazo. La más fácil es guardar un buffer de mensajes, es decir, vamos a quedarnos con los últimos n mensajes. Es sencillo, pero podemos perder el contexto. Claro, evidentemente, si yo me quedo con las últimas 10 interacciones, voy a ir perdiendo lo anterior. Hacer un resumen, podemos tener otro LLM, por ejemplo,
que nos resuma la conversación hasta el punto y, y convirtamos, por ejemplo, los últimos 50 mensajes en un resumen de lo que hemos hablado. Si estáis de utilizar, por ejemplo, Claude o incluso el Copilot lo hace, os fijaréis que en algunas interacciones, bueno, el Claude tiene como, tú tienes como ese porcentaje de consumo del contexto y cuando estamos cerca del límite haces el barra compact directamente y lo que hace es básicamente un resumen de todo lo que habéis hablado y eso te lo guarda como, y lo que hace es conviertes, pues yo que sé, un contexto de 200.000 tokens, haces un resumen y lo conviertes en un contexto de 10.000 tokens, con lo cual puedes volver a rellenar esos 190.000 tokens. Es un poco como funciona, ¿vale? Y luego, Entity Memory, es muy condicional y está muy sesgado para ciertos casos de uso. Y es que, por ejemplo, imagínate que nosotros tenemos un agente conversacional otra vez y me interesa guardar, por ejemplo, cierta información acerca del usuario. El nombre, la edad, sus gustos. En lugar de tener un summary, un resumen, yo hay ciertos campos que me interesa sacar sí o sí y por lo tanto puedo pedir o puedo lo mismo con un LLM rellenar estos campos. Vamos a ver cómo funciona y cómo se puede integrar esto utilizando LangChain. Para ello vamos a crear otra nueva carpetilla, ¿vale? Que es module 02, cd module 02 y memory. Como siempre, ya sabéis, todo el código lo tenéis en el repositorio, ¿vale? Así que nada, simplemente copiamos, pegamos para no pisar y vamos a ver cómo está hecho el código. Como siempre, esta parte siempre exactamente igual y aquí es donde cambia la cosa, ¿vale? Como si os acordáis, en el módulo pasado, cuando creábamos el prompt, teníamos el prompt del sistema y el prompt del humano, el prompt nuestro. Ahora vamos a añadir una variable nueva, ¿vale? Que es un placeholder y va a ser el historial de conversaciones. Como siempre, esto ya sabéis, es lo mismo de antes. Nuestra cadena es el prompt más el LLM, ¿vale? Y luego vamos a crear una pequeña función que nos permita guardar historiales de conversación. Os pongo aquí que esto en una aplicación real estaría en una base de datos, no estaría en local en nuestra, en nuestra aplicación, digamos, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a chatear. Aquí lo que hacemos en Get Session History, básicamente definimos o guardamos diferentes sesiones por la ID del usuario. ¿Vale? En este caso nos daría igual porque solo va a ser un usuario, podríamos tener un único objeto, pero bueno, lo hemos hecho así un poco para que veáis cómo se haría. En este caso definimos la ID el ID del usuario, ¿vale? Y vamos a lanzarlo de forma secuencial. Vamos allá. Tenemos el entorno lanzado y es Memory Agent. Empezamos una nueva sesión. Vamos a decirle my name. Y nos devuelve, no lo siento, no puedo acceder a información personal tuya. Es decir, my otra vez, name. Como veis, lo que hacemos en este caso es, cada vez que lanzamos la cadena, lo que la gente recibe es esta información del sistema, todo el historial de conversación y mi mensaje. Por lo tanto, y vamos a ver si podemos. Eh, Mira, como os digo, esto es lo que estaba mirando. LangChain, ¿vale? Ya nos viene con un montón de wrappers para ejecutar este tipo de arquitecturas sencillas. En este caso, nosotros simplemente le tenemos que devolver, o sea, nosotros simplemente le damos la cadena, le damos la función que nos devuelve el historial de conversación, le damos la llave con el mensaje del usuario, que es input, que lo tenemos aquí, ¿vale?
y le damos la llave de historial de conversación que la tenemos aquí. Y automáticamente, como os digo, lo que va haciendo es en cada interacción mete el prompt del sistema, mete todo el historial de conversación y mete nuestro mensaje. Todo el historial de conversación no, en realidad mete el que nosotros le definamos. Y nada, cuando queramos salir, pues simplemente damos a exit y salimos, ¿vale? Aquí, ¿vale? Pues podéis probar a hacer varias cosas. Si queréis jugar a, yo qué sé, podéis probar a tener varias sesiones y dar diferente información a cada sesión y ver si se guarda bien o si el agente tiene acceso a información de diferentes usuarios. Como os digo, como el agente no tiene estado, o sea, la respuesta de la gente siempre va a depender del prompt, por lo cual podéis hablar con el mismo agente varias veces que en función de qué información le metáis de qué usuario, la respuesta va a ser una u otra. Así que acabamos de crear nuestro primer agente con memoria, ¿vale? Como veis, esto es una memoria muy básica y ahora vamos a pasar a ver el otro tipo de memoria, que es la memoria a largo plazo.